sé si lo estáis viendo ahora, pero mirad los colores que han salido a la pared con un armonizador de espacios de Feng Shui que tengo aquí al lado de la ventana. ¿Qué colores más indicados para el vídeo que os tengo ahora? Bueno, y hoy inauguramos una sección muy guay en el canal. A lo largo de estas secciones me vais a ir acompañando a través de multitud de países y vamos a ir descubriendo sus secretos de belleza y bienestar. Hoy comenzamos con India y más que hacer una masterclass sobre Ayurveda, que no soy ninguna experta en ello, he ido a un tema un poco más básico y espiritual para salir de lo común, que son los chakras. Chakra proviene del sánscrito y como muchas de las palabras del sánscrito a veces no tienen un significado como tal. Estos se encuentran descritos en las escrituras védicas y básicamente son centros de energía. Hay 7 y hoy vamos a desarrollarlos un poco por encima para saber qué dolencias, estados de ánimo están asociados a ellos y ver cómo podemos armonizarlos. Que no es tu caso porque piensas que estás ideal y que ninguno aplica, bueno, tienes las herramientas para detectarlo por si ocurriese o bien por si quieres hacer una armonización, digamos. Digo armonización entre comillas porque esto no es una clase de Reiki ni nada por el estilo, sino que es para saber detectar cuando están bloqueados o cuando quizás están funcionando mal para sentirnos mejor de una manera general. Quiero que a través de estas secciones estéis muy abiertos de mente y cogéis y tomad lo que os interese y lo que no. Obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y tomar o creer en ciertos tipos de sanación o no. Ya os digo, esto va a ser una sección con multitud de cosas que podéis aplicar o no. Pero la misión central de todo esto es básicamente enseñaros cómo muchas culturas se van cuidando a través de diferentes técnicas y logran su bienestar de una forma u otra. Vamos a empezar entonces con el primer chakra. Este es el chakra raíz o Muladhara. Estos son como una especie de símbolos con los que se representa. Y es el primer chakra de nuestro cuerpo. Está situado justamente en lo que es la zona pélvica y está ligado a nuestra supervivencia, la asistencia física del cuerpo como tal. Es a través del cual se construye nuestra vida y nos da pues obviamente esa energía vital. Su elemento es la tierra y es por ello que es como ese chakra, esa bola, esa fuerza que nos ancla directamente con el suelo, que nos hace estar, digamos, con esa presión de los pies en el suelo. Cuando está en funcionamiento normal, pues nos sentimos conectados en la tierra, nos sentimos como estables y de él emana como esa fuerza interior que nos lleva a lograr objetivos y que nos da seguridad. En cambio, cuando no funciona del todo correcto, nos lleva como por caminos de la posesión, evitando las necesidades básicas y yéndonos a otros placeres como puede ser la comida, el sexo excesivo o el alcohol. Sentimos esa sensación de que nos tenemos que proteger, un estado de alerta constante, no sentimos esa estabilidad, nos sentimos desprotegidos, también imponemos nuestros deseos a otras personas, incluso usando posiblemente la violencia. En lo físico también se puede notar en personas pues con sobrepeso. También cuando tengamos estreñimiento, no quiere decir que cuando esté mal se den todas estas cosas, pero sí una pequeña tendencia a puede indicarnos como que la cosa no está del todo bien. Cuando literal está bloqueado, hay una hipofunción, es decir que los bloqueos en los chakras se pueden dar por trauma, por estrés, por malos hábitos, nos sentimos como con demasiada carga
como débiles. Incluso al contrario que dije antes, cuando está totalmente bloqueado, puede ser que haya una bajada excesiva de peso, llegando a provocar, por ejemplo, estados de anorexia. Esto lo hemos ligado a no somos conscientes de nuestras necesidades básicas y sobre todo esa sensación de no estar anclado, de no vivir en el presente. Lo que pides a gritos sería mucha menos exigencia. Bien, ahora sabiendo estas cosas y vamos a concedernos unos minutos para hacernos un examen personal a ver si nos hemos identificado con algo. Os voy a dar algunos truquitos de cómo en nuestra propia casa nosotros mismos podemos incrementar un poquito la energía en ese chakra. Bueno, lo más fácil son los colores. El chakra raíz está ligado con el rojo, ¿vale? El rojo, negro, pero sobre todo estos rojos intensos vienen geniales para este chakra, ya sean imágenes visuales, mandalas o bien vistiéndonos con estos colores. También los olores nos van a ayudar mucho. Hay kits que se venden así como para cada chakra ya hecho, pero si no, los olores asociados son el clavo, la mirra, el incienso. Incluso el clavo se lo podemos echar a las comidas. Ya te habrás dado cuenta que a través de los sentidos es por donde vamos a incrementar esa energía. Otra de las cosas que podemos hacer es la voz, decirnos afirmaciones como yo soy fuerte, estoy protegido, estoy conectado con la tierra, vivo en el aquí y ahora. O incluso, y esto lo habrás escuchado en los cánticos budistas, estas palabras sonoras que emiten una vibración. Es muy curioso porque cuando las hacemos pueden ser vocales, es decir, las hacemos nosotros, o subvocales cuando las hace otras personas y las escuchamos, pero cuando las hacemos emiten una vibración que curiosamente, si estamos muy presentes, se va a un sitio determinado de nuestro cuerpo. En este caso, la palabra es LAM y podemos hacer la siguiente vibración. LAM. Sentiremos como poco a poco esa vibración que creamos en la garganta va descendiendo hacia abajo. Y por último, y no menos importante, actividades que podemos hacer y que sean muy beneficiosas es, por ejemplo, en posición de loto, sentarnos viendo, por ejemplo, un atardecer rojizo. Unimos los beneficios del color con esta posición de yoga tan buena. Hay muchísimas posiciones más, pero creo que esta es la más simple de todas. Siguiente chakra, número 2. Y este se llama chakra sacro o creo que se dice Svadhisthana. No lo sé muy bien porque es la palabra que más me cuesta decir. Se encuentra situado justamente por debajo del ombligo. En las mujeres viene a ser el útero. Bueno, con este pues es elemento agua. ¿Y el agua con qué está asociado? Pues con las emociones. Con la energía también de la creación, con la energía fertilizadora, la energía sexual y una gran facultad de esto es que depura. Algo que se me olvidó comentar antes es que normalmente los chakras, depende de dónde estén situados, de la posición, pues van a afectar obviamente a los órganos en donde se encuentren. En el primero, que era el raíz, pues hablábamos del colon, por ejemplo, cuando decíamos el estreñimiento, y este es un poco más arriba, afectará a los órganos reproductores. Cuando este está bien, en su estado normal, sentimos como que nuestra vida fluye, estamos creativos, abiertos a los demás, mientras que cuando está afectado, que curiosamente suele ser sobre todo en la adolescencia, es cuando más afecta por el tema de las inseguridades. La sexualidad a día de hoy sigue siendo tabú, sobre todo en los padres con los adolescentes, y eso afecta negativamente. Hay posiblemente un rechazo en esta época a la sexualidad o, por decirlo así, a una buena sexualidad, llegando al punto de que esta se empieza a usar como si fuese una droga, siendo básicamente y buscando el objetivo de satisfacer por todo lo alto nuestra propia sexualidad,
sin contar con la de la otra parte. También hay una bajada de la creatividad y se tiende a ser un poco grosero. Vemos esa actitud pues justamente en los adolescentes de contestones, dicen groserías. Normalmente este chakra se bloquea por falta de caricias, de ternura, surgiendo una falta de autoestima, frialdad y tristeza ante la vida. El color asociado a este chakra es el naranja. Como dije antes, podemos ver mandalas, ver dibujos, observar cosas naranjas, vestirnos con color naranja. Los olores, que por cierto esto hablaremos en un próximo vídeo, van a estar relacionados con nuestro placer sexual, como por ejemplo es el caso del Yang Liang. Justamente frutas naranjas, como obviamente la naranja, como os decía antes, la voz, yo siento, vivo con pasión, acepto mi cuerpo tal como es, soy creativo, súper importante. Y a nivel onda vibracional, BAM, BAM. Como experiencia de la que podemos disfrutar, el agua está ligada a la luna, entonces contemplar la luna en sí, sobre todo cuando está llena, es ideal. Si ya podemos contemplarla estando al lado del mar o viendo el reflejo en un lago, ya sería una experiencia completa. El tercer chakra sería Manipura, conocido también como plexo solar. Se sitúa justamente 2 dedos por encima de nuestro ombligo. A él está asociado el elemento fuego. Es fuerza, es poder, es vitalidad, es el sol en toda su esencia. Es en donde se digieren las emociones y donde se muestran hacia el exterior. Por eso es causante también de cómo sea nuestra relación con el mundo. Es curioso porque justamente esa sensación que a veces nos da buena vibra, nos da mala vibra, aparte de la intuición, que será otro chakra que veamos un poquito más adelante, es este chakra el encargado de decírnoslo. Y también este chakra, como está ubicado justamente en donde está el intestino delgado, el estómago y demás, es el encargado de alimentar, y alimenta no solo nuestro cuerpo físico, sino también el cuerpo espiritual. Cuando está bien nos sentimos alegres, nos sentimos en paz y armonía. Todo lo que pensamos somos capaces de materializarlo y tenemos una gran personalidad. Somos auténticos y nos aceptamos tal cual como somos. Sin embargo, cuando las cosas no van bien, nos vamos a sentir con una sensación de querer controlar todo. Hay un aumento increíble de la actividad, pero en exceso. Queremos hacer mucho, y hacer mucho sobre todo por el reconocimiento y alcanzar cosas que nos van a dar quizás una satisfacción puntual, pero no duradera. Y al contrario, cuando está en hipofunción, cuando está bloqueado, directamente nos encontramos desanimados, no expresamos nuestros sentimientos, nos cuesta adaptarnos, nos ponemos un montón de obstáculos y no conseguimos perseguir esos sueños y deseos personales. Muchas veces esto nos causa una sensación de angustia y también pueden aparecer nervios. Su color obviamente es el amarillo. Y como ya os dije, es el color del sol, por lo cual será muy bueno pasar unos ratitos al día tomando el sol. A nivel de olor, pues el amarillo como el jengibre, el limón o hierbas, por ejemplo, como el romero. Las afirmaciones poderosas que podemos decir es: me acepto, soy suficiente, yo soy capaz de hacer. Y el mantra sería Ram, Ram. Pasamos al cuarto chakra, el chakra del corazón, y este es llamado Anahata. Curiosamente, este es el centro, pone en relación los 3 chakras físicos, que son los que hemos visto hasta ahora, con los 3 chakras superiores, que son más espirituales, no físicos. Está relacionado con el elemento aire, pero sobre todo, si hay una palabra que pueda definirlo, es amor.
Amor en todas sus facetas, desde el amor físico, de las caricias, el dejarse tocar, así como el amor por el arte, por la belleza, incluso la sanación proveniente desde el amor. Cuando está súper bien, pues tenemos esa predisposición de estar diciéndole sí a la vida. Obviamente se manifiesta la generosidad, la gratitud. Nos podemos encontrar en equilibrio. Cuando hay una disfunción, entonces no hay una falta de reconocimiento y también una falta de amor. No solo porque no entreguemos amor, sino que tampoco nos permitimos ser amados. Obviamente cuando está bloqueado hay una sensación de dependencia, de rechazo, surge también la depresión. Tenemos una sensación de desinterés por todo, preferimos estar solos y quizá a nivel físico experimentemos un poquito de sequedad. Es curioso saber que en este caso va a estar ligado a dos colores, el verde, pero también el rosa. Olores que nos puedan ayudar, pues obviamente la rosa, el geranio y palabras yo amo, doy y recibo amor. Como mantra, yam, yam. Y por último, actividades que podemos practicar para ampliar este chakra, ¿no? Para potenciarlo, es obviamente abrazar, dar caricias, estar en contacto con la naturaleza, con lo verde, ¿no? Y también obviamente apreciar el arte en todas sus formas, desde la música, la danza, la pintura, la fotografía, etc. Y ahora bien, pasamos a los chakras superiores. El primero que nos encontramos es el chakra de la garganta, obviamente situado en la zona de la garganta. Su nombre real es Vishuddha. El elemento es el éter y obviamente como está situado en esta zona, pues él es encargado de la comunicación. También es el encargado de las expresiones creativas en la inspiración y dar expresión a nuestras emociones, como el llanto, la risa. Cuando está bien, expresamos todo sin temor, claramente, siendo sinceros, diciendo la verdad. Incluso somos capaces de decir no. Cuando no anda bien, no somos capaces de reflexionar. Tenemos un mal lenguaje, nos escondemos, no hablamos lo que queremos. Digamos que nos falta franqueza lo que decimos, incluso nos pueden invadir sentimientos de culpa. Cuando está bloqueado, lo más seguro que podamos sentir es que cada vez que vayamos a hablar se nos haga un nudo en la garganta. O, por ejemplo, también que tartamudeemos mucho. El color con el que está relacionado, pues, es el azul. Los olores, pues todos aquellos que justamente nos abren las vías respiratorias, como por ejemplo el eucalipto, la menta. Ver lo azul. ¿Qué es lo azul? Pues el cielo celeste, el azul del mar, de las olas. Aparte de cantar, podemos decir afirmaciones como yo hablo claramente, me puedo expresar fácilmente y decir ham, ham. El siguiente es el tercer ojo. Va situado justamente en el entrecejo. Su nombre es Ajna y muchos sabréis que es el encargado de la intuición, pero también del pensamiento y la concentración. Cuando está bien, tenemos un pensamiento lógico y analítico óptimo y además somos capaces de visualizar a la perfección. Cuando no anda bien, sentimos una pesadez en la cabeza, mucho ruido mental. Hay quizás un rechazo a las ideas, a las propias y a las de los demás. Cuando está totalmente bloqueado, nos olvidamos fácilmente de las cosas. Lo único que somos capaces de percibir es la realidad exterior, tal cual la vemos por nuestros sentidos. Esto quiere decir que no reflexionamos, no nos dejamos guiar por nuestra intuición, incluso nos dejamos llevar mucho por las opiniones de los demás. El color asociado es el azul más fuerte, el azul índigo. Por lo tanto, una actividad que podemos hacer es ver el cielo de noche, observar las estrellas. Olores, pues el laurel, la salvia. Y palabras, yo veo, confío en mi intuición,
como mantra. Zam. Por último tenemos el séptimo chakra. Este es el chakra de la coronilla o corona por su posición y se llama Sahasrara. Es la luz, es la conexión con lo superior, con Dios, como quieras llamarlo. Es el conocimiento divino. Este chakra tiene una cosa muy guay, por decirlo así, y es que no se bloquea. Se puede ampliar, se puede abrir y se puede cerrar, pero no se bloquea. Cuando está desarrollado hay una liberación del ego. Sentimos paz interior y estamos en un estado de contemplación. Cuando no está desarrollado sentimos miedo, sentimos falta de un propósito en la vida y probablemente nos sintamos un poco agotados. Este también tiene dos colores, el violeta, el morado, y también el color blanco, el color de la luz. ¿Qué actividades podemos hacer? Pues escalar sitios altos, subir a la cima de una montaña, también relajarnos en la postura Savasana. Os dejo una foto por aquí. Y otra cosa también para los que meditáis es visualizar cómo un rayo de luz blanca cae, pasa por este chakra y os baña en esa luz. ¿Qué afirmaciones podemos decirnos? Pues yo entiendo, yo confío en el universo. Y como mantra, creo que el más conocido, Om. Om. Bueno, y hasta aquí ya tendríamos los 7 chakras. Hay muchas más cosas que podemos hacer, mucha más información, pero no quiero que este vídeo se haga como demasiado extenso. Ya con esto deberíais saber si quizás tenéis un bloqueo o una malfunción en ese chakra. No es que sea una malfunción como tal, es como que está un poco más cerrado y habría que abrirlo. Y también qué cositas podemos ir haciendo nosotros mismos para irlo abriendo poco a poco. Obviamente practicar los sentimientos positivos, agradables, como los que he mencionado en el caso pues del corazón, pues sentir ese amor hará que Anahata se abra. Así que nada, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Dejadme en los comentarios si queréis más información sobre este tema, qué os ha parecido, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.